¿Alguna vez se ha tenido la sensación de que al enviar un currículum, este desaparece en una especie de agujero negro? Bueno, pues hoy vamos a encender las luces para ver paso a paso qué es lo que ocurre realmente entre bambalinas durante un proceso de selección. Y es que esta frase lo resume todo. Para una empresa el proceso de selección no es un simple trámite administrativo, no. Es una de las decisiones más importantes que puede tomar. Porque al final del día, acertar con la persona adecuada es literalmente lo que va a definir su éxito. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en este viaje. Vamos a seguir el rastro de una candidatura a través de 5 etapas clave. Primero, entenderemos por qué es tan importante este proceso. Luego veremos la preselección, las pruebas, la famosa entrevista y, cómo no, el momento de la decisión final. Empecemos por lo más básico. En el fondo, ¿qué es seleccionar personal? Pues en esencia es una tarea de comparación y de toma de decisiones. Se trata de encontrar ese encaje casi perfecto entre lo que una persona sabe hacer y lo que un puesto de trabajo necesita. Y aquí se ven muy claras las dos caras de la moneda. Si el proceso se hace bien, todo el mundo gana. La empresa, los trabajadores, es un enriquecimiento mutuo. Pero ojo, si se hace mal, no es solo que se haya elegido a la persona equivocada, es que se convierte en una fuga de tiempo, de recursos y de dinero. Un coste enorme. Este sería, por así decirlo, el mapa del recorrido completo. Todo empieza atrayendo candidatos, eso es el reclutamiento. Luego se filtra, se hacen pruebas, se llega a una decisión y finalmente a la contratación. Vamos a desgranar cada una de estas fases. Vale, aquí es donde empieza de verdad la acción. Entramos en la preselección. El objetivo es muy claro. Coger esa montaña de solicitudes que pueden llegar y reducirla a un grupito manejable de candidatos que, de verdad, parecen encajar con lo que se busca. Para que este filtro sea lo más objetivo posible, lo que se suele hacer es clasificar las candidaturas en 3 grupos. Por un lado, los claramente aptos, que son los que pasan directamente a la siguiente fase. Luego están los dudosos, que se quedan ahí, en espera, por si acaso. Y finalmente, los no aptos, que se descartan. Y la herramienta estrella para hacer todo este cribado es, cómo no, el currículum. Es nuestra carta de presentación, el documento que tiene que resumir toda una trayectoria profesional y académica en 1 o 2 páginas. Entonces, ¿qué es lo que hace que un currículum funcione? Pues miren, no hay fórmulas mágicas, sino principios muy lógicos. Tiene que ser claro, conciso, estar bien organizado y, por supuesto, sin faltas de ortografía. Y un punto que es absolutamente crucial. Tiene que estar adaptado a la oferta y a la empresa a la que se envía. En cuanto a la estructura, lo normal es seguir un orden como este. Se empieza con los datos personales para que puedan contactar. Luego, el núcleo duro, la experiencia y la formación. Y se remata con información adicional que pueda sumar puntos, como los idiomas o la disponibilidad para viajar. Y como curiosidad, para que la gente lo tuviera más fácil a la hora de buscar trabajo en diferentes países de Europa, la Unión Europea creó el Europass. Es un modelo de currículum estándar y voluntario pensado sobre todo para facilitar la movilidad laboral. Muy bien, pues una vez superado el primer filtro y con una lista corta de candidatos pasamos a la siguiente etapa. Ahora toca evaluar sus competencias de una forma mucho más directa y para eso se usan diferentes tipos de pruebas. Una de las herramientas más conocidas son los test psicológicos. ¿Para qué sirven? Pues su objetivo es medir rasgos concretos, como las aptitudes o la personalidad, en una situación controlada para poder tener datos más o menos objetivos. Pero claro, decir test psicológico es como no decir nada, porque es un término muy amplio. Como vemos en la tabla, se pueden clasificar de muchas maneras, por el método que usan, por el objetivo que persiguen o por el rasgo concreto que quieren medir, ya sea el rendimiento, una aptitud específica o la personalidad. Además de los test de personalidad o aptitud, también están las pruebas profesionales. Estas van directas al grano, a medir el conocimiento técnico sobre el puesto. Pueden ser orales, que sirven también para ver cómo se comunica la persona, o escritas para evaluar de forma más directa lo que sabe. Y para puestos de más responsabilidad, la cosa se sofistica. Se usan técnicas como los ejercicios de simulación o los famosos assessment centers, donde se ponen a los candidatos en situaciones muy parecidas a las reales para observar cómo se desenvuelven. Y con esto llegamos a la que para muchos es la fase estrella de todo el proceso, la entrevista. Es sin duda la técnica más antigua y la más utilizada. Es el momento en el que el factor humano, la conversación cara a cara, lo inunda todo. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que una entrevista sea realmente útil? Porque no se trata solo de sentarse y charlar. Para que una entrevista sea un éxito, tiene que cumplir una serie de objetivos muy concretos.
La clave aquí es entender que esto es una conversación en dos direcciones. Claro que la empresa quiere conocer al candidato, pero también es una oportunidad para que el candidato conozca a la empresa. Además, sirve para poner cara a los datos del currículum y para confirmar lo que ha salido en las pruebas. Una entrevista bien llevada suele tener una estructura parecida a esta. Se empieza con un saludo para romper el hielo, una pequeña charla inicial y luego ya se va profundizando. Se habla de la experiencia, de la formación y se deja siempre un espacio al final para que el candidato pueda preguntar sus dudas. Y aquí, el papel de la persona que entrevista es fundamental. Su trabajo consiste en crear un clima de confianza, en evitar dejarse llevar por la primera impresión, el famoso efecto halo, y sobre todo en escuchar. Y para ello es vital hacer preguntas abiertas, de las de por qué o cómo, que inviten a desarrollar una idea, no a un simple sí o no. Y con toda la información ya sobre la mesa, el currículum, los resultados de las pruebas, las sensaciones de la entrevista, llegamos al final del camino. Es el momento de ponerlo todo en la balanza, comparar a los finalistas y tomar la decisión definitiva. Pero el proceso no acaba hasta que la decisión se comunica a todos los finalistas. Y esto es importantísimo. Al candidato elegido, obviamente, se le hace la oferta. Pero a los que no han sido seleccionados, se les debe notificar y agradecer su tiempo. No es solo una cuestión de cortesía, es cuidar la imagen de la empresa. Y terminamos este recorrido con una reflexión final. La entrevista es la herramienta más usada y valorada, de eso no hay duda. Pero, con toda la subjetividad que inevitablemente la rodea, ¿es de verdad la forma más fiable de saber si alguien va a tener éxito en un puesto? Bueno, pues esa es la gran pregunta que sigue generando debate en el mundo de los recursos humanos.